A Marcos capítulo 16, por favor. Marcos capítulo 16 es el último capítulo de este breve pero bonito, intenso evangelio. Algunos dicen, la mayoría de los comentaristas dicen que este fue el primer evangelio que se escribió. Y tengo que decirles algo, por si algún día lo oyen, o por si algún día alguien les dice esto y te puedes quedar con la boca abierta diciendo, pues yo no sabía eso. No, yo les quiero dar siempre toda la información para que si en algún momento algún listillo te dice esto, que no te quedes con la boca abierta. El Evangelio según San Marcos, según la Biblia que tenemos nosotros, el capítulo 16 tiene 20 versículos, ¿sí o no? Ustedes lo pueden comprobar, solamente es cuestión de agachar un poco la mirada y ustedes dicen, pues mira, sí, Marcos 16 tiene del 1 al 20, empieza relatándonos algo sobre la resurrección, después una serie de apariciones, una a María Magdalena, otra a un par de discípulos, después a todos los discípulos, o por lo menos los que habían quedado, y finalmente la ascensión. En todos los manuscritos del Evangelio según San Marcos, que se conservan hasta el día de hoy, el Evangelio según San Marcos terminaría escrito por Marcos en el versículo 8. Es decir, que el último versículo del Evangelio, según San Marcos, diría, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Punto. Y ahí termina el Evangelio. Lo que a continuación se relata no fue escrito por el evangelista Marcos, fue escrito por una persona que no se sabe. Es como una especie de conclusión. ¿Por qué Marcos no escribió desde el versículo 9 hasta el 20? Es decir, esos últimos 12 versículos. Bueno, probablemente murió, probablemente, no sé, podríamos ahí hacer todo tipo de especulaciones. Eso no significa de que los siguientes versículos, que justamente los que vamos a ver esta tarde, no sean bíblicos, no sean inspirados, en absoluto. Sino que es obra de otro copista, es obra de otro autor. El estilo, en castellano no se aprecia mucho, pero en el idioma original se aprecia que el estilo, el lenguaje, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el versículo que les acabo de comentar, 16:8, es uno, y a partir del versículo 9 hasta el final es como si fuera otra persona el que escribió el resto del Evangelio. Y es que efectivamente fue así, fue otra persona, no Marcos, sino otro escritor el que escribió, repito, desde el versículo 9 hasta el versículo 20. No es algo que cree ningún problema, sino simplemente a modo de información, por si algún día alguien se lo comenta, pues dice, no, si yo la sabía, no me estás descubriendo nada nuevo, ya eso ya lo sabíamos nosotros porque ya lo hemos oído en la iglesia. Muy bien, entonces, si empezamos desde el versículo 9, vamos a encontrar que la primera persona que vio a Cristo resucitado no fue un hombre, no fue un discípulo, no fue un religioso, sino fue una mujer. Como yo siempre he dicho, y es lo que creemos, y siempre lo seguiremos creyendo porque es así, en la Biblia no hay casualidades, en la Biblia no hay errores, nada sobra, nada falta, todo tiene una razón de ser. Incluso textos, cosas, historias, parábolas, etcétera, que leas y que no entiendas, bueno, el que no lo entienda no significa de que no sea de Dios. Todo siempre tiene una razón de ser. Colores, animales, números, lugares, nombres, etcétera, etcétera. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué el Señor no decidió cuando resucitó, por ejemplo, aparecérsele a la primera persona que fuera un hombre, digamos Juan, el discípulo amado, la persona que más cerca vivió del Señor? Lo podía haber hecho, ¿sí o no? Pero no lo hizo así. O a Pedro, o a Tomás, o a un grupo de discípulos. ¿Por qué a una mujer? Bueno, en aquellos tiempos y durante muchos siglos, el testimonio de una mujer no tenía ningún valor. Ninguno. Cuando se hacía un juicio, si se llamaban a mujeres como testigos, el testimonio de las mujeres en juicio no tenía ninguna credibilidad. No se aceptaba el testimonio de una mujer. Tal vez por eso el Señor dijo, bueno, eso es lo que ustedes dicen. Esas son vuestras tradiciones. Esas son vuestras costumbres y vuestros prejuicios humanos. Pero yo lo voy a hacer al revés de como ustedes lo harían. Porque muchas veces nos creemos en posesión de la verdad. Y muchas veces creemos que incluso hasta parte de nuestras costumbres y parte de nuestra cultura y la forma como adoramos y la forma como hablamos y la forma como vivimos, todo lo que decimos, hacemos está bien y es correcto.
Y eso es lo que creían también los judíos de la época, que el testimonio de una mujer no valía nada, en absoluto. Y precisamente el Señor a quien primeramente se le presenta es a una mujer. Teniendo este dato en cuenta, teniendo esta información en cuenta, ahora ustedes pueden entender, en el versículo 10 dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Esta mujer viene con la buena nueva, la primera persona en la historia de la humanidad que predicó el mensaje de la resurrección de Cristo. No fue un hombre, fue una mujer, fue María Magdalena, que dice el versículo anterior, de la cual el Señor había expulsado 7 demonios. En ninguna parte de los evangelios nos dice la Biblia que María Magdalena, como a veces yo he escuchado, era una prostituta. Eso no dice la Biblia, eso no lo dice. Lo que sí dice la Biblia es que tenía serios, gravísimos problemas de tipo espiritual, concretamente 7 demonios. Y a todos el Señor los expulsó. Luego, cuando esta mujer no solamente es liberada, no solamente cambió su vida antes de la crucifixión, sino que ahora encima lo ve resucitado, sale corriendo porque sabe que sus discípulos lo están pasando mal. Dice aquí el versículo 10 que estaban tristes, evidentemente. No era para estar tirando cohetes, no era para estar saltando de alegría. Habían matado a aquel que ellos habían creído que era el verdadero Mesías. Y según ellos, se equivocaron. Tantos años, tantos milagros, tantas maravillas, tantas cosas que hicieron y viajaron y escucharon y vieron. Aparentemente no sirvieron para nada. Se volvieron a equivocar otra vez. Y ahora hay que volver a casa. Ahora hay que recoger velas, amigo. Ahora hay que volver a Galilea, ahora hay que volver otra vez a la pesca, ahora hay que volver marcha atrás. Y cuando lleguen al pueblo en Capernaum o en Tiberiades, como muchos de ellos vivían, muchos se reirán diciendo, ves, lo sabíamos que se habían equivocado, que ese hombre sí tenía un carisma tremendo, pero que no era el verdadero Mesías. Y por eso estaban tristes y llorando, porque para ellos había sido una desilusión haber dejado todo para seguir al maestro y ahora resulta que el maestro está muerto. Pero en medio de este dolor, en medio de esta tristeza, una mujer llega y le dice, no, tranquilos, no pasa nada. Ha resucitado, lo he visto, he estado con él. Pero ahora pueden entender por qué dice que ellos oyeron que vivía, que ella lo había visto, pero dice, no la creyeron. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su mente que, por muy verdad que fuera, jamás un judío aceptaría el testimonio de una mujer. Y además, no tenía otro testigo que pudiera corroborar su versión, sino que encima era una sola y encima mujer. Por lo tanto, lo que decía no servía para nada. Seguían en su tristeza, seguían en su desánimo, en su depresión. Y aunque el Señor ya estaba vivo, ellos seguían sufriendo por algo que ya había desaparecido, por un problema que no existía. Pero cuando creemos en una mentira, la mentira nos esclaviza y la mentira nos impide gozarnos en el Señor. El Señor estaba vivo, ya el diablo había sido derrotado, ya había ido a la presencia del Padre, ya se había presentado con sus manos ensangrentadas, ya el precio del pecado estaba comprado, anulado. Pero sin embargo ellos seguían sufriendo por algo que no tenía ningún sentido, seguir sufriendo y seguir llorando. Entonces el Señor dice, muy bien, no habéis creído al testimonio de una mujer porque vuestros prejuicios son tan tremendos que os impiden aceptar el testimonio de María Magdalena cuando es una de las mujeres más fieles que ha tenido el Señor durante su ministerio. Muy bien, vamos a hacerlo de una manera diferente, a ver si ahora creéis y aceptáis el testimonio. Versículo 12. Pero después se apareció en otra forma a 2, ya no a 1, sino a 2, no 2 mujeres, sino a 2 de ellos. ¿No vais a hacer caso a las mujeres? Muy bien, ahora voy a tomar a 2 de ustedes, hombres, y si no creéis a uno, tenéis que creer al otro. Ellos iban caminando, yendo por el camino, en otra parte dice que iban por un camino llamado Emaús. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Entonces ya no es problema de que era una mujer sola. Ya no es problema de que son solamente 2 hombres. Es problema de que no queréis creer. Ya no es problema de que no, es que nos habló una mujer y nosotros no podemos aceptar el testimonio de una mujer. No. Tu problema no es ese. Tu problema es que tú te niegas a cambiar.
Tu problema es que tú no aceptas ni mujeres ni hombres, aunque sean 1000 los que vengan a dar testimonio. Ustedes se han cerrado en banda y ustedes bajo ningún concepto van a aceptar el testimonio de nadie. Fíjate hasta qué punto estaban endurecidos, que ahora lo vamos a ver, que en una ocasión uno de sus discípulos, no uno de la calle, no un enemigo del Señor que los tenía, sino uno de ellos dijo: hasta que no lo vea, hasta que no lo toque, no voy a creer. Así que a mí me podéis dar testimonios, a mí me podéis dar estudios, a mí me podéis dar todas las palabras que queráis, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mi dedo en su costado y vea sus heridas y yo lo vea, yo no voy a creer. Ahora pueden entender en el versículo 14, cuando dice finalmente, no habéis aceptado el testimonio de María Magdalena porque decís que es mujer. Bien, tampoco habéis aceptado el testimonio de 2 de vosotros. Muy bien, finalmente se apareció a los 11 mismos. Se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa, y ahora viene el reproche. Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Otra versión dice: les echó en cara semejante actitud. Si creen ustedes que una actitud de desobediencia o de incredulidad pasa desapercibida ante los ojos del Señor, nada más lejos de la realidad. Dudar de las palabras, dudar de lo que Dios ha dicho, cuestionar su resurrección. Dice que les reprochó su dureza de corazón y su incredulidad. Ahora vuelvo a repetir, no estamos hablando de escribas y fariseos incrédulos que siempre estaban buscándole las 4 patas al gato y tratando de desprestigiar y de desacreditar al Señor o a sus discípulos o a sus milagros. Incluso a veces veían milagros y decían: bueno, esto lo hizo el príncipe de las tinieblas, Belcebú. Es que está loco, es que esto y es que aquello. No, cuidado. Estamos hablando de discípulos, de personas que ya saben de qué va el mensaje del Señor. Personas que lo han visto, que han comido con Él, que han viajado con Él, que lo conocen íntima y privadamente, que todavía en esos hombres todavía quede vestigios y restos de incredulidad y de dureza de corazón. Es algo increíble, es algo increíble. Todavía después de 3 años tenéis estos problemas. Bueno, lamentablemente a veces la gente del mundo tiene como más apertura y son más crédulos para ciertas cosas que algunos que se llaman creyentes, que dicen: bueno, ya será menos. El Señor les reprocha su corazón, como diciendo: esto no lo voy a pasar por alto. Ahora, el pasaje que vamos a leer nuevamente desde el 14 hasta el 18 es un pasaje muy interesante porque son las últimas palabras del Señor Jesucristo. Y cuando las volvamos a leer, yo les voy a hacer una pregunta y tenéis que ser sinceros a la hora de responder. Y dicen así, versículo 15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jamás Dios había dado este mensaje, este mandamiento a ningún hombre. Al único profeta que le dijo: sal de tu tierra y vete a otro país, a otra cultura, a otra nación a predicar, fue al profeta Jonás, y todas las pegas que puso ya las conocemos. Ahora el Señor abre el abanico y dice: no, ya se acabó eso de predicar solamente en Israel y solamente a los judíos, o bien en el norte, o bien en el sur, o bien en una tribu, o bien en otra tribu. Ya eso se acabó. Ahora es a toda criatura y a todas las naciones de la tierra. Algo que para nosotros aparentemente es tan normal, para ellos era un escándalo. Porque ellos tenían metido hasta en el tuétano de sus huesos que a nadie más el Señor les iba a hablar y a bendecir como a ellos, porque ellos eran, como lo dice la Escritura, su especial tesoro. Y eso de compartir las bendiciones con gentiles, con paganos, con idólatras, ni se les pasaba por la cabeza. Pero ahora el Señor les dice: tenéis que ir por todas las naciones de la tierra predicando el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora viene algo muy interesante a partir del versículo 17 y 18 que dice: y estas señales, no dice señales seguirán, porque claro, se dice señales y no especifica qué tipo de señales. Tendríamos que aceptar todo tipo de señales como de parte del Señor. Y para que no caigamos en el error de abrirnos a todo, ni cerrarnos a todo, el Señor dice estas señales, como diciendo, no son todo tipo de señales.
Alguien dijo en una ocasión, bueno hermano, pero el Señor dijo en una ocasión que señales o cosas más grandes que el Señor haríamos. Sí, en cantidad, pero no en diversidad. Jamás le vamos a ganar al Señor absolutamente en nada. Lo que Él no hizo, tampoco te va a permitir a ti la oportunidad de poder hacerlo tú. Porque sería hacer cosas que Él no hizo, y repito, nunca le vamos a ganar al Señor absolutamente en nada. Claro, serán señales mucho más grandes, serán señales en diferentes naciones y países, pero estas señales, las que yo les voy a nombrar a continuación. Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Tercero, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Cuarta, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las 4 señales que abarcan lo natural, lo espiritual, lo físico, etcétera, que el Señor dice que seguirán a los que creen, no los que creen seguirán a las señales, que es muy diferente. Las señales siguen a los que creen, no los que creen siguen a las señales, porque al único que tenemos que seguir es al Señor y no las señales que hace el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien. La pregunta que yo les quiero hacer ahora, después de leer estas 4 señales y de leer estos versículos, es ¿cuántos aceptan? ¿Cuántos creen en esto que hemos leído en esta tarde? ¿Todo? Si aceptamos todo el pasaje, quiere decir que aceptamos lo que dice cada versículo con cada palabra y con cada cosa que nos dice y en cada una de las señales. ¿Ustedes creen que hoy en día se puede echar fuera demonios? ¿Estáis convencidos de ello? ¿Cuántos has echado tú? ¿Tú crees que hoy en día una persona puede hablar en otras lenguas? ¿O en lenguas nuevas, como dice aquí? Entonces, ¿por qué no hablas tú nuevas lenguas? ¿Tú crees que hay una protección espiritual y no es literal, que ahora me voy a tomar un litro de lejía delante de vosotros para que veáis que no me pasa absolutamente nada? Quiero decirles que aunque os resulte sorprendente o incluso hasta os puede dar la risa, en el sur de Italia, estoy pensando en Italia. En el sur de los Estados Unidos hay una zona que se llama The Veil of God, que es el cinturón de Dios, que es donde por metro cuadrado hay más iglesias evangélicas de todas las naciones del mundo. Es una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Y en muchas de esas congregaciones, no en todas, en muchas de esas congregaciones hay una reunión, un culto, que es una de las más importantes de la semana y consiste en llevar cajas llenas de serpientes de cascabel. Y las sueltan en la iglesia. Y la gente las coge, los niños juegan. Llévale unas cuantitas a los niños de la escuela dominical para que se entretengan. Toma, dale a Luquier una. Claro, lo que no cuentan es que el cementerio que está detrás de la iglesia está lleno de los miembros de la iglesia que han sido picados y muertos por ella, ¿no? No es algo literal, ¿verdad? No es algo literal, pero esto nos habla de que hay una protección sobrenatural. No vamos a entrar a tentar a Dios, pero evidentemente el Señor nos está diciendo que hay una cobertura, hay una protección espiritual. ¿Por qué? Porque nos movemos en el mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo en el que nosotros vivimos y cotidianamente nos movemos en él. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay demonios, hay principados, hay gobernadores, detrás de esa depresión, detrás de esa continua inclinación al pecado, detrás de ese deseo irresistible de volver otra vez a las andadas, de volver al vómito, a veces puede haber demonios. Aunque tú no le des la importancia ni lo creas, me da igual. Pero muchas personas todavía siguen siendo esclavos de ataduras espirituales, pero como no lo aceptan, ni lo creen, y encima dicen, es que yo nunca he creído en eso, a mí nunca me enseñaron eso, como si eso te escudara, y eso, digamos, te diera libertad para decir que no crees en eso, pero detrás de muchas situaciones familiares, económicas, físicas, espirituales, etcétera, etcétera, hay auténticas opresiones demoníacas. Y dice la palabra de Dios y nos da muchos ejemplos. La Biblia dice que una vez en un culto, hermano, en una sinagoga en los tiempos del Señor Jesucristo, Lucas observó, y Lucas era médico. Por lo tanto, él no es una persona que espiritualiza cualquier situación, sino que él reconoce que allí en ese culto, ese día, había una mujer
encorvada, dice que de ninguna manera se podía enderezar. Y lo está hablando, diciendo un médico. De ninguna manera se podía enderezar. Eso quiere decir que probablemente esta mujer intentó de toda forma, con la medicina, con la homeopatía, con gimnasia, con esto y con aquello, enderezar su columna, dice, y no se podía enderezar, porque tenía espíritu de enfermedad. Eso yo no lo he escrito, eso está en la Biblia. Y hasta que el Señor no la desató, no habla de una liberación, que es otra cosa, sino hasta que no la desató, la mujer no se podía enderezar. Iba al culto, escuchaba la palabra, alababa al Señor, ofrendaba, diezmaba, lo que tú quieras, pero no se podía enderezar hasta que el Señor puso las manos sobre ella y le dijo aquella famosa frase de: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y dice que al instante se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Bueno, y el Señor dice: a esta hija de Abraham que Satanás tenía atada por 18 años, ¿no le voy yo a desatar aunque sea día de reposo? ¿O es que acaso es más importante el día de reposo que ayudar y bendecir y desatar una vida? Lo cuestionaron, lo criticaron, pero así fue. Entonces te das cuenta de que hay personas que tienen ataduras espirituales en su vida que a veces ni son conscientes de que las tienen. A veces los que les observan son están más propensos a entender el trasfondo espiritual que está detrás de esa situación, aunque aparentemente es un problema físico, pero no lo es así. Y eso está en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que cuando Pablo iba al río donde había un culto de oración, porque había muy pocos judíos en la ciudad donde vivía una tal Lidia, la Biblia nos enseña que una joven, una chica salía y aparentemente le hacía una publicidad maravillosa al apóstol Pablo y así las que iba con él. Estos son siervos del Dios Altísimo. Bueno, ¿qué hay de malo en eso? No, cuidado. La Biblia dice que esto le desagradó a Pablo después de muchos días y dice que se volvió y reprendió al demonio que salió de ella. Y más adelante dice porque tenía espíritu de adivinación. Y automáticamente la chica perdió ese don, esa facultad de poder no profetizar, sino adivinar. Y dice la Biblia que se montó un revuelo en aquella ciudad tremendo, que los metieron en la cárcel y todos conocéis la historia. Luego, no siempre, pero a veces detrás de una enfermedad, detrás de una depresión, detrás de una caída y otra, a veces hay problemas de tipo espiritual. Y a veces hay personas que no son libres porque no aceptan el ser tratados en ese área o porque no creen en ese área. Y así les va, y así están toda la vida con lo mismo. Así que cuando vamos a la palabra del Señor nos encontramos que una de las señales, una de las responsabilidades de los hijos de Dios, de los que creen en su nombre, es libertar a los cautivos por Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Y hay más gente con problemas espirituales a nuestro alrededor de lo que te puedas imaginar. Vete a una cárcel un día y te vas a dar cuenta que hay endemoniados allí a punta pala. Y sé lo que digo, porque yo estuve 7 años allí. Todas las semanas iba allí. Y teníamos en un comedor una reunión. ¿Y cuántas veces nos llamaron por la megafonía los funcionarios para que fuéramos a una celda a atender a una chica que supuestamente le había dado un ataque epiléptico? Y los funcionarios estaban asustados porque no sabían ni por dónde meterle mano a la criatura aquella. Y llegábamos, se le ministraba y fuera en el nombre del Señor libre. Porque esa es una de las señales que seguirán a los que creen en su nombre. Por eso les preguntaba, ¿usted cree en esto? Sí. Entonces, ¿por qué no se ve esa señal en su vida? Porque para algunos este tema es una teoría y hasta incluso en algunos casos dice, ay, a mí esos temas me dan miedo. Pero sin embargo te pregunto otra cosa y eres un fiera y entiendes de todo. Pero sin embargo lo que deberías de entender y ser algo normal en tu vida, lo ves como algo tan lejano y tan extraño. Incluso he llegado a oír a algunos predicadores y maestros que dicen, bueno, esas señales eran para los tiempos de Cristo. Eran las señales que iban a acompañar para darle credibilidad y para darle valor a los discípulos. Pero cuando todos murieron, Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, Tomás, etcétera, etcétera, esas señales se acabaron. ¿Dónde está escrito eso? Por favor, que alguien me diga dónde dice la Biblia que cuando murieron los discípulos, con ellos murió el poder de Dios. Habrán muerto los discípulos, pero Dios no está muerto. Él está vivo y vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, es una señal. Pero no solamente esa señal dice que seguirán a los que creen en su nombre, sino dice la Biblia que incluso los que creen en su nombre hablarán nuevas lenguas. Lenguas que no aprendieron en una academia,
Y esta evidencia se ve en todo el libro de los Hechos, no una, ni dos, ni tres, varias veces se ve como otra evidencia que hay. Y era algo tan normal en aquellos siglos que hay capítulos enteros en la Biblia. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 14, donde te habla acerca de cómo moverse y cómo entender y cómo ejecutar este don que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Ahí está. Hay una protección sobrenatural sobre los hijos de Dios, sin lugar a dudas. No te quedes duda. Las veces que el diablo habrá querido matarnos, ni nos imaginamos. Cuando lleguemos a la presencia del Señor nos vamos a llevar muchas sorpresas de que aquello que pasó no fue casualidad, sino que era que el enemigo quería destruirnos, incluso en algunos casos desde pequeñito, desde el vientre de nuestra madre. Pero el Señor nos protegió y el Señor siempre estuvo cuidándonos. Y no nos dimos cuenta, pero algún día el Señor nos pondrá la película de nuestra vida y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas maravillosas que ocurrieron en el mundo espiritual y que el Señor nos protegió de ellas, incluso hasta de la misma muerte. Y dice aquí que otra de las señales que seguirán a los que creen en su nombre, que pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. ¿Es bíblico hoy en día que se puedan orar por enfermos? Si no es bíblico y no se puede hacer, y esto acabó porque era de la era primera del cristianismo, quiere decir que los pobrecitos que estén enfermos hoy en día, pues que se vayan muriendo uno detrás de otro. Sin embargo, en esta iglesia ya aceptamos como algo normal el que en un culto, como por ejemplo el jueves, 2 personas hayan contado auténticos milagros de cómo el Señor ha obrado en sus vidas y una hermana, como contaba el jueves, no perdió su vista cuando le decían que iba a ser vaciado su ojo y la cuenca iba a quedar sola. Y también el otro testimonio también del jueves, ¿qué era el de Maxi también, cómo Dios protege. Entonces, nuestro Dios no ha cambiado. ¿Quién ha cambiado entonces? ¿La Biblia? No, sigue siendo la misma. Si Dios no ha cambiado, si la Biblia es la misma, si el Evangelio es el mismo, ¿por qué a veces hay creyentes que no levantan cabeza? Creyentes, acabo de decir, y no me equivoqué. Creyentes, familias de creyentes, que siempre están, cuando no es una cosa, es otra. Cuando no es una duda, es un dolor. Cuando no es un dolor, es una enfermedad. Cuando no es una enfermedad, es una depresión. Y yo digo, no es atractivo el cristianismo que muchos viven. El cristianismo que vivimos nosotros tiene que ser atractivo. La gente tiene que tenernos envidia a nosotros y no nosotros envidia de ellos. Nuestra vida tiene que ser de tal manera que lo sobrenatural tiene que ser lo normal. ¿Cuántos dicen amén? Lo normal. La paz, el gozo, la bendición. Eso tiene que ser lo normal en la vida de un hijo de Dios. Por eso yo preguntaba, ¿ustedes creen que estas señales siguen en vigor hoy en día? Pero todo empieza, no con las señales, sino con un imperativo. Id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El Evangelio. Nunca le dijo el Señor a Isaías, a Moisés, a Abraham o a cualquier personaje de la antigüedad, vayan por todas las naciones predicando. No. Era como una especie de pueblo hermético, donde ellos sabían lo que habían recibido, pero en muy pocas ocasiones no le hacía ninguna gracia, créame, no le hacía ninguna gracia el abrirse y compartir las bendiciones y el conocimiento de la palabra de Dios con otras gentes. Miren cómo trató, por ejemplo, Eliseo a Naamán. No le hizo ni caso. No le hizo ni caso. Lo cual no fue bueno, lo cual no fue correcto. Que Dios obrara y quisiera un milagro, gloria a Dios. Pero no es correcto que un hombre venga pidiendo ayuda y no vayas ni a la puerta a decirle buenas tardes, bienvenido. Pero era la forma normal. El mismísimo Señor Jesucristo, durante un tiempo en su ministerio, él dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando manda a sus discípulos delante de él, hay una orden que a veces no se percata la gente que la dio, pero dice, no vayáis por caminos ni por ciudades de gentiles. Porque ahora no es el momento de entrar en confrontación con gentiles. Llegará el momento cuando tendréis que ir por todas las naciones, pero ahora yo he venido a algo concreto y específico. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Una mujer que no era judía tenía una hija con problemas de tipo espiritual. Ella sabía que su religión iba a ser inútil la ayuda. Y ella insistía, y el Señor se le queda mirando y le dice, oye, no está bien que yo coja un pan y se lo dé a un perro. ¿Cómo? ¿Qué le acabas de llamar? ¿Perro? ¿Sí? Si no está bien que yo coja el pan de los hijos y se lo dé a una perra. Y la mujer dijo, sí, tienes razón. No es normal que se coja un pan, un plato de comida que es para los hijos y se le dé a los perros.
pero también los perros tenemos derecho a comer, aunque sea una migaja. No se ofende porque para ella era normal el trato de desprecio, el trato de rechazo. No era el momento para entrar en territorio gentil, eso sería para otro momento de la historia. Ella acepta, pero ella dice, bueno, pero por lo menos atiéndeme, hame algo, tírame aunque sea un hueso. Y el Señor le dice, tu hija ha sido liberada en este mismo momento. ¿Qué te parece, amigo? Cuando él se va a tierra de los Gadarenos, tierra que no pertenecía al pueblo de Israel, y allí lo expulsan, allí lo echan, porque dice la Biblia que él echó fuera demonios de la vida de un hombre llamado el endemoniado Gadareno, y aquella piara de cerdos se precipitó en el mar de Galilea. La Biblia dice que salieron los habitantes y le dijeron, vete de aquí, fuera, si no llevas ni 5 minutos ya se han muerto 2000 cerdos, este hombre lo tenemos aquí un día entero y nos destruye el pueblo, vete de aquí. El Señor no discutió, el Señor no dijo, no, yo de aquí no me voy, sino el Señor dijo, muy bien, yo me voy, pero tú que estás empeñado en venir detrás de mí y en ser un discípulo mío, no te lo voy a permitir, sino quédate aquí y vete por las calles, vete por la ciudad de los Gadarenos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Dejó ahí una luz, dejó ahí un testimonio. Ahora, ese tiempo en el cual solamente a ellos se les hablaba, solamente a ellos se les aparecía el Señor o el Señor les daba revelación, ese tiempo se acabó, amigo. Ya no estamos en ese tiempo, ahora hay un imperativo, ahora hay una orden, ahí la tenéis. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La pregunta es, ¿y qué es el Evangelio? Porque si la orden es predicar el Evangelio a toda criatura, y ahí vi otras fotos, ¿verdad? Pues, ¿qué es el Evangelio? Porque todos los que son creyentes tenéis que saber alcanzar a todo ese tipo de personas, de razas, de tribus, de pueblos, de naciones, porque es una orden, es un imperativo, es un mandato del Señor a todas las naciones de la tierra, predicar el Evangelio. ¿Usted sabe predicar el Evangelio? ¿Sabe lo que es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ven a mi iglesia, te invito el domingo a la tarde, toma una tarjetita y escucha al pastor. Eso no es el Evangelio, eso es una invitación. ¿El Evangelio qué es? Quítese esto del cuello, quítese aquello, quítese tal, quítese de cual y venga a mi iglesia. Eso no es el Evangelio. Hay gente que no saben evangelizar y llevan toda la vida en la iglesia. Es más, hay creyentes que son unos pesados cuando hablan del Señor. Son unos auténticos palizas. Porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero no predican el Evangelio, porque no saben ni siquiera lo que es el Evangelio. Cuentan su testimonio, cuentan su vida, cuentan que le pasó esto, cuentan que le pasó lo otro, que llore un día y no sé qué, pero que eso no es el Evangelio, hermano y hermana, que eso no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Contar su vida, sus problemas, cómo el Señor... No, eso no es el Evangelio, son testimonios, son experiencias personales, pero muy poca gente, créanme, sabe predicar el Evangelio. No saben hacerlo, porque en el fondo dice, bueno, ¿el Evangelio qué es? El Evangelio es una buena nueva, es una noticia que consiste en 3 elementos fundamentales. Si usted cuando predica el Evangelio no cuenta, no dice, no comparte estas 3 cosas, usted no está predicando el Evangelio. Usted está hablando del Señor, pero no está evangelizando. En todo mensaje evangelístico, en todo acto que usted haga para predicar el Evangelio, tiene que hablar sí o sí de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la muerte, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Si no murió de viejo, no murió de un infarto, sino que murió porque puso su vida voluntariamente para morir. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Y por qué de esa manera tan cruel? Por una sencilla razón. Porque cuando Dios creó al hombre en el principio, lo creó sin pecado, lo creó sin mancha, lo creó inocente, lo creó con la libertad de poder acercarse y hablar con su Creador en cualquier momento y a cualquier hora y en cualquier lugar. Pero eso se acabó. Se desconectó el hombre de Dios por el pecado. Satanás vino, tentó al hombre, tentó a la mujer. Los dos cayeron, los dos se desconectaron de Dios. Los dos salieron del gobierno, de la protección de Dios. Y ya no podía hablar el hombre directamente con Dios. Ahora había que presentar sacrificios ¿de qué? ¿De qué? De animales. De animales. ¿Qué pinta un animal en mi relación con Dios? Es que cada vez que vayas y mates un animal, y cada vez que veas la sangre de ese animal derramado, número 1, tienes que entender que sin sangre sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
La única forma de que el pecado se borre es con sangre. Pero si los animales no borran el pecado, ¿para qué derramar sangre de animales? Es como una pérdida de tiempo, no. Es simplemente una preparación para que cuando se derrame su sangre, que es la única que puede perdonar nuestros pecados, la sangre de Cristo, estéis preparados y sepáis de qué va el tema. Segundo, cuando sacrifiquen un animal, quiero que entiendan que tu parte animal, tu parte carnal es la que ha salido a flote y te ha desconectado de la presencia de Dios. Te has comportado como una auténtica bestia, te has comportado como un animal, y ese pobrecito animal inocente, cordero, oveja o lo que sea, ese animal está cumpliendo un papel sustitutorio, está muriendo en tu lugar, pero no sirve de nada porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar los pecados. Es simplemente prepararte psicológicamente, mentalmente, para que cuando se derrame, cuando se ejecute el verdadero sacrificio que es el de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo entienda y no te quedes con la boca abierta diciendo, ¿y esto de qué va? Así que cuando hables a una persona del Señor y quieras predicarle el Evangelio, tienes que decirle, Cristo murió por tu culpa, por tus pecados, por los nuestros, por los de toda la humanidad. Es como si Cristo dijera, mira, tú y tú y tú, todos tenéis que morir, pero yo no quiero la muerte del impío, dice la Biblia. Yo quiero que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo hacemos? Si la paga del pecado es la muerte, ¿qué hacemos? ¿Los perdonamos y van a seguir pecando? No. Yo lo que voy a hacer es ocupar vuestro lugar. Que mi Padre se desahogue conmigo y que derrame toda vuestra culpabilidad sobre mí. Y yo moriré por todos los crímenes, por todas las injusticias, por todas las barbaridades que se han cometido, que Dios me eche la culpa a mí. Y yo moriré por toda la raza humana, por los que murieron, por los que viven y por los que aún vivirán en el futuro. Yo voy a hacer un sacrificio una vez y para siempre. Bien, imagínate que la gente no entiende que Cristo murió por los pecados del pecador, que Cristo murió por nosotros. Pero murió. ¿Y ahora qué hacemos? La segunda parte. Hay que hablar de que la muerte no acabó con el Señor. La muerte no fue el fin, la muerte fue el principio. ¿Por qué? Porque la muerte dio paso a la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin resurrección no hay esperanza. Porque estamos creyendo en un muerto. Y los muertos, dice la Biblia, no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Por eso la gente cuando consulta a los muertos se equivocan. La Biblia dice, no busques entre los muertos al que vive, porque Él ha resucitado. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y los que murieron creyendo que resucitarían, tampoco resucitarán. Porque si Cristo no resucitó, nadie tampoco resucitará. Luego Él murió, gloria a Dios por eso. Pero Él resucitó al tercer día. Bueno, gloria a Dios, está vivo. Pero ¿dónde está? Yo quiero verlo, yo quiero conocerlo. Yo he creído en Él. La tercera parte del Evangelio es que el que murió y resucitó al tercer día y nos llevará a su presencia y estaremos por la eternidad con Él. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es contar que me dolía aquí y lloré y el Señor me sanó. Ese es su testimonio, hermano y hermana. Esa es su experiencia personal, pero eso no es evangelio. Esa es su experiencia. Y hay gente que comparte y bombardea a los demás con sus experiencias, con sus testimonios, pero no evangelizan. Y aquí de lo que se trata no es hablar de usted. Aquí de lo que se trata es de hablar de Él. Porque si hablamos de usted, la gente se puede quedar sorprendida. Pero si hablamos de Él, dice la Biblia que el Espíritu Santo tomará esa palabra, convencerá al pecador de su pecado y aceptará la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Evangelio es la orden que tenemos todos de predicar. ¿A quién? A todo el mundo. A los de ISIS, a los del Daesh, que cortan cabezas a diestra y a siniestra, a los que violan niños. ¿A ellos sí o no? Porque dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? A los caníbales, sí, hermanos, también fueron en otros tiempos predicadores y misioneros a Guinea, Papúa y a otras partes del mundo a predicarle a los caníbales, y muchos se convirtieron, y también hay que decirlo, muchos misioneros perdieron la vida. Y no sé si ustedes saben aquel caso famoso de aquellos misioneros que fueron a esas islas del Pacífico y fueron devorados por aquellos caníbales. Pero tiempo más tarde esos caníbales se convirtieron al Señor. Y los hijos de aquellos que habían sido asesinados volvieron a aquellas islas y bautizaron y se abrazaron con aquellos que se habían comido a sus padres y a sus antepasados. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene un poder transformador
de tal manera que puede ser una persona que entendió el Evangelio y aceptó a Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. El Evangelio tiene que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, en algunos casos también hasta nuestra forma de vestir. El Evangelio es una revolución por dentro y por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que el que dice que aceptó a Cristo, que entendió el Evangelio y sigue pecando, no ha entendido nada, porque el Evangelio es cambio total, absoluto y radical. Y algunos dicen, bueno, vamos cambiando poco a poco. ¿Quién se dejaría de envenenar poco a poco? El pecado no se puede dejar poco a poco, porque el pecado tiene un poder tan impresionante de destrucción. Es una atadura tan envolvente que como tú quieras dejar de fumar poco a poco, de drogarte poco a poco, de mentir poco a poco, de dejar de prostituirte poco a poco, jamás serás libre, porque el pecado no se puede dejar poco a poco. Hay que ser radical, pero es que no puedo. Gloria a Dios, ha llegado al punto preciso, amigo. Pero tengo una buena nueva que darte en esta tarde. Todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Es decir, si es verdad que dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si es verdad las promesas del Señor, quiere decir que cuando yo sigo pecando y cayendo en lo mismo, no es porque yo sea una víctima, un pobre desgraciado, que no tengo poder y autoridad, no, sino es porque en el fondo de tu corazón tú no has interiorizado las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque hay libertad total y plena en el nombre del Señor, y no tienes que vivir con temor, y si caigo otra vez, y si peco otra vez, ni se me pasa por la cabeza, porque en Cristo soy una nueva criatura, y Él me fortalece y me ayuda, y no soy ahora la víctima es Él. El diablo me tiene temor a mí, el diablo es el que tiene que huir de mí. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Dale un aplauso al Señor y dile, gloria a Dios, soy vencedor en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Amplía el radio de acción. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Amplía el radio de acción. Amplía el radio de la audiencia. Ya no solamente a los judíos de Jerusalén, sino ahora es a todas las naciones de la tierra, a los romanos, a los griegos, a los cartagineses, a estos y aquellos. Así que amplía el campo, amplía la audiencia, amplía los requisitos, porque aquí también hay requisitos, En el Antiguo Testamento a nadie se le hablaba de convertirse. ¿Convertirse a qué? En el Antiguo Testamento se hacían prosélitos. ¿Qué es un prosélito? El que se convertía, el que dejaba sus ritos, el que dejaba su idolatría y se hacía judío. ¿Y cómo se hace una persona judía? ¿Cómo si yo quiero ser judío, cómo hago? Te tienes que circuncidar si eres hombre. Tienes que sumergirte en una pileta que se llama mikvé. Tienes que cambiarte el nombre. Y tienes que dejar tu antigua vida y comenzar a creer lo que dice la Torá, lo que dice la ley. Eso es lo que se hacía. Pero ahora cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos que dice, primeramente ustedes tienen que creer. Y luego tienen que manifestar esa creencia en público. ¿Cómo? Bautizándote. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo nos bautizamos. Como señal pública. ¿Cuándo? En la Biblia al momento, al instante. Y finalmente el Señor amplía el radio de señales. ¿Por qué? Porque si vas al Antiguo Testamento, te vas a encontrar que generalmente Dios utilizaba y hablaba y se manifestaba a través de un profeta. Da igual si fuera Samuel, Jeremías o quien fuera. Ahora, sobre toda criatura, Dios ha derramado su Espíritu. Si la iglesia entendiera, el día que los creyentes de todas las naciones de la tierra entendieran que ya no tiene el Señor un escogido allí en Jerusalén, otro escogido allí en Manhattan, otro ungido en no sé qué sitio, sino que ahora todos y cada uno de nosotros podemos ser instrumentos y debemos ser instrumentos en las manos del Señor, ese día pondríamos el mundo patas arriba. Pero algunos no terminan de creerse que usted no está en el mundo para hacerse rico. Algunos no terminan de entender que no estamos en el mundo para vivir la gran vida y olvidarnos de que nuestra gran obligación y responsabilidad en el mundo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice la palabra. Y por eso dice que cuando hubo persecución en Jerusalén, los que fueron perseguidos salían y a todas partes donde iban, lo primero que hacía no era buscar la casa, no era buscar